Muy bien, haciendo otro videíto en el curso de geografía, en esta oportunidad tocando un personaje olvidado a propósito. Ajá, otro tema interesante, ¿cómo sabemos eso? Un personaje importante en la geografía olvidado. Y para hacer ciencia geográfica y para hacer muchas ciencias, como también geografía histórica, historia, etcétera, etcétera, aquí nosotros tenemos que detallar el manejo de la información. Vamos a observar qué es lo que dice el, el naturalista, ya, el geógrafo, ya, el padre de la geografía en el Perú, en América, el español jesuita, Pedro de Acosta. Profesor, ¿cómo va a decir que el padre de la geografía es de 1500, Pedro de Acosta, si nosotros enseñamos que el padre de la geografía es Alexander von Humboldt? Bueno, ese será otro videito corto que desarrollaremos, ¿no? Pero en esta oportunidad, para poder compartir brevemente sobre lo que se enseña aquí en la PUC, ¿no? En la Pontificia Universidad Católica del Perú, ya que es la mejor universidad en letras de nuestro país, porque se hacen investigaciones. Y esto porque aquí está la clase media alta del Perú. ¿Ya? A diferencia de la Universidad San Marcos, de repente, que nosotros tenemos ya un estrato de menor economía mayormente, y tenemos que saber que la economía tiene mucho que ver con el tipo de información que nos puede llegar a nosotros. Primero por el tiempo. ¿Ya? Primero por el tiempo, segundo por los nexos, por los familiares que podemos tener, muchos que ingresamos a las universidades nacionales o privadas inclusive, ¿no? Estudiantes, los alumnos pobres, llegamos a tener un mínimo conocimiento. De poco sus padres son profesionales, ¿no? Y entonces la cantidad de conocimientos es escasa. Pero de la Universidad Católica, ¿no? Ese es el nombre que tiene todavía, es gente que tiene más economía, más dinero y por lo tanto también más tiempo y también más conocimientos por sus familiares que ya han sido profesionales. Entonces son dos situaciones distintas. Entonces rescatando aquí de la PUC sin dejar de lado los aportes que podemos encontrar en San Marcos, pero que guiarnos en esta oportunidad de este estudio. Ojo, hablando de Pedro de Acosta, Pedro Acosta. Así dice, aquí dice el estudio de Acosta, José Acosta, Pedro José Acosta, humanista y científico. Esto llama fuertemente la atención, porque a nosotros enseñamos en geografía de que la geografía científica inicia con Humboldt en el siglo XVIII, perdón, siglo XIX. Ya, vamos a darnos cuenta que más bien la geografía científica inicia en el siglo XVI cuando llega a España. Pero eso nosotros no lo decimos en las clases. Es más, mis colegas de repente no saben. Pero para esto está mi canal de geografía, para investigar, leer, ¿ya? Y todos enriquecernos, porque eso es lo maravilloso del sistema preuniversitario en el cual yo me ubico, gracias a Dios, entre los mejores profesores del nivel, pero tenemos mucho más para mejorar también. ¿No? Nosotros encontramos en el sistema preuniversitario que hay bastantes correcciones. Cuando se hace las clases en la pizarra, ¿no? Ahí está el profesor, cuando está en la pizarra. Y pues los profesores se bombardean ahí, se bombardean ahí. Ya saben, ¿no? Los profesores que dictamos en este sistema cómo es. Bueno, en esta oportunidad entonces nos dice aquí, así pues, aunque Acosta no dice textualmente que sus informantes son indios, ¿no? Porque es el nombre que se le da a América, las Indias Occidentales. Sin embargo, al referirse a personas sabias y expertas, hombres prácticos y muy versados en tales materias, no nos queda duda de que se estaba refiriendo que la información recibida por él procedía de los Quipucamayocs. Estamos hablando de información directamente de los conocidos, ¿ya? Y esto nos va a llevar a la idea de
cómo se transmite la información, ya dentro de lo que es tradición. Sabemos que los incas no había escritura, y aquí lo va a decir también Pedro de Acosta, el sacerdote jesuita. ¿Qué profesor un sacerdote de la ciencia? Pues sí, ya, bastante. Nosotros escuchamos normalmente cosas al revés, de que no, que la religión está contra la ciencia. Y eso vamos a hacer otro videíto al respecto, cómo mis colegas están estafados y estafan a los alumnos, creándoles tantos complejos, ¿no? Tanto un mundo superficial, como yo le digo a mis queridos alumnos, estudiantes, le digo, viven en una matrix, en un mundo de mentiras, en un mundo, de una construcción falaz que nos han creado desde el siglo XVIII, de 1700, o desde antes inclusive, ¿no? Ya la leyenda negra se viene contando del siglo XVI para lo que es este tema importante de España, de la ciencia, la Iglesia Católica, descubrimiento de América, el siglo XVI es importantísimo. Ya, entonces, aquí para ver cómo se transmite la información en un tiempo donde no había escritura, que no va a ser así, el cronista también, Pedro de Acosta. José Acosta, Pedro Acosta, así lo vas a encontrar. Entonces lo dice así, en este caso dice José Acosta. Así pues, aunque Acosta no dice textualmente que sus informantes son indios, sin embargo, al referirse a personas sabias y expertas, así les dice, personas sabias y expertas, hombres prácticos y muy versados, muy conocedores en tales materias, porque tenemos que saber que en el imperio del Tahuantinsuyo también habían pues escuelas, ¿verdad? Sí, habían escuelas. Tenemos los amautas, ¿no? Dice, entonces no nos queda duda de que se estaba refiriendo a que la información recibida por él procedía de los Quipamayocs o amautas locales, que fue conociendo primero por las informaciones de Toledo y luego interrogando directamente en su trajinar por las regiones más singulares de nuestro complejo territorio. Ojo, interrogando, trajinando, caminando, ¿ya? Recogiendo información, que ha descartado, por otro lado, el aporte significativo por parte de los españoles, dice acá. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Sabemos que en Católica se dan de todo, las personas se dan de todo y no todos saben de todo, ¿ya? Pero bueno, acá le dice así, queda descartado que, por otro lado, el aporte significativo por parte de los españoles, pues estos en sus viajes y penetraciones en el territorio del Tahuantinsuyo siempre debieron contar con el auxilio y la compañía de los llamados indios conocedores de la tierra, está entre comillas, así le llaman, indios conocedores de la tierra, o sea, de su geografía, de su terreno, ¿ya? Se trataba así para Acosta, conocedor de la lengua de los naturales. Ah, conocía la lengua de los naturales. No, profesor, a nosotros nos impusieron el idioma español. Pues hay que saber que es al revés, más bien. España se autoimpone las lenguas indígenas. Ojo, España se autoimpone las lenguas indígenas. Ellos van a aprender, ellos van a forzar a los españoles mismos, entre ellos se forzan a aprender. Profesor, pero a mí me enseñó el lenguaje, que nos imponen el lenguaje español. Tantas mentiras que se encuentran en las universidades, San Marcos, Villarreal, Cantuta, ¿no? Y por todos lados. Pues no, España no te impone su lengua, al contrario, ellos se autoimponen la lengua indígena, las lenguas, pues son muchas. Y así se trata para Costa, conocedor de la lengua de los naturales, ¿ves? No, no es que, no, había un traductor, claro que primero tiene que haber traductores, pero luego aprenden el idioma, ¿no? Pero los traductores eran gente, ¿no? Que estaban traicionando, eran traidores. Pues no eran traidores. Pero eso nos dicen historia, profesor. Los indígenas eran traidores, los traductores. Tantas mentiras se nos enseña. Pero bueno, dice así, se trataba así para Acosta, conocedor de la lengua de los naturales,
de recibir la información directamente de hombres prácticos, es decir, que tienen la experiencia acumulada y el conocimiento de la tierra, y en diálogo con ellos inquirió, discurrió y conferenció con esas personas sabias y expertas. Por eso dice, estos son los Quipucamayocs, refiriéndose a lo que viene ahora, refiriéndose a lo que viene ahora, o a los amotos en general. Dice, conviene por la aseveración que acabamos de referirnos a lo que nuestro cronista expresa sobre los memoriales o quipus inventados en el Perú, para suplir la escritura alfabética, para suplir la escritura alfabética. O sea, no tenían escritura alfabética. Así Pedro de Acosta dice. Los indios del Perú, antes de venir españoles, porque estamos hablando de los primeros encuentros, ¿no? Siglo XVI, inicio del siglo XVI, o mediados, perdón, mediados, ¿no? Dice, sí, bueno, 1532. Dice, los indios del Perú, antes de venir españoles, ningún género de escritura tuvieron ni por letras, ni por caracteres, o cifras, o figurillas, como los de China. Y sabemos que España ya había llegado a China, ¿no? Europa ya había llegado a China en el siglo XIV, siglo XIII, XIV. Ya hablamos, bueno, Marco Polo, ¿no? Ya se hablaba de cómo se escribía chino, ¿no? China ya era un mundo conocido. Es más, antes de que se llegue al Perú, España ya había dado la primera vuelta al mundo. 10 años antes de que Pizarro toque Piura, ¿no? Ya España había dado la vuelta al mundo. Pues España venía con todo un bagaje, conocimientos, experiencia, descubrimientos geográficos, científicos geográficos. Ya porque dar la vuelta al mundo, te cuento que eso ya es ciencia. Ya del poder dar la vuelta al mundo, eso ya es ciencia cartográfica. Y por lo tanto ya la geografía era ciencia. La cartografía ya era una ciencia. Y por eso que geografía no se estudia cartografía, pues sí, ¿no? Por eso, pero cartografía será geografía. Bueno, ese es otro tema, ¿ya? Pues la cartografía se estudia, de hecho, en geografía. Entonces, si la cartografía ya era ciencia, la geografía era ciencia. mm, por eso pensaba, ¿verdad? Ya, ese es un tema de debate y que los colegas ahí podemos soportar, ¿no? Pero ahí está. Entonces dice, no, profesor, la geografía se hace ciencia recién en el siglo XVIII. Así, ¿no? Ah, sí. Te dice, los indios del Perú, ya antes de venir españoles, ningún género de escritura, ningún género, ninguno, de escritura tuvieron, ni por letras, ni por caracteres o cifras, o figurillas, como los de China y los de México. Mas no por eso conservaron menos la memoria de sus antiguallas, ni tuvieron menos en cuenta para todos los negocios de paz. Ah, me viene a la mente, ¿no? Profesor, y la escritura payariforme, sí, ¿no? Hablamos de los preincas, ¿no? Escribían con sus payares. Bueno, aquí eso no nos está mencionando por si acaso. Dice, ningún género de escritura. Bueno, tenían su simbología, ¿verdad? Sus gráficos, algo sí, sus gráficos sí tenían. Pero en esta oportunidad me voy a centrar en otra cosa, en la tradición, ya, sobre un video que había desarrollado sobre cómo se custodia la tradición. En eso me voy a centrar, ¿ya? De cómo se transmitía, a pesar de la no escritura en los incas, ¿no? Ni siquiera el estilo payariforme, cómo se transmitía de todos modos, de modo oral, ¿ya? La tradición. Eso es lo que me centro en esta oportunidad. Como para fortalecer un video que he hecho y que me ha parecido increíble. No, nunca he visto más de 1300 vistas en 11 días en mi canal de YouTube, ¿ya? Sobre el tema de Constantino, que no funda la Iglesia Católica, por si acaso, ¿no? Esa es una mentira que se enseña por parte de los mismos profesores de historia. Entonces, aquí de nosotros tenemos, por eso me centro más que nada en eso, pero también en que la geografía ya inicia como ciencia antes y no con Humboldt. Pero bueno, nosotros tenemos que repetir a los alumnos
ese tipo de cosas, ¿no? Para que ingresen a San Marcos. O sea, profesor, San Marcos puede pedir cosas que no son. San Marcos puede estar repitiendo cosas que no son. Sí, y lo vamos a ver en otro video. Y nos dice así. Bueno, ya lo estamos diciendo, ¿no? Porque Pedro Acosta, por si acaso, va a hacer geografía. En otro video, entonces. Nos dice aquí, eh, dice, ni tuvieron menos en cuenta, o bueno, dice, no tuvieron, dice, dice, figurillas como China o de México. Eso no lo vamos a tomar ahora. Más para, no por eso conservaron, es lo que viene ahora importante, más no por eso conservaron menos la memoria de sus antiguayas, ¿ya? Más no por eso, importante, más no por eso conservaron menos la memoria. O sea, ellos sí conservaron la memoria. Y esto es importante, la memoria en la tradición es importante, ¿ah? La memoria. No, profesor, que antes, como era conocimientos orales, tradicionales, orales, entonces era el teléfono malogrado. Pues te cuento que no, ¿ya? Pero así nos engañan por todos lados, ¿no? Acá dice, más no por eso, y es un poner en valor a nuestra cultura peruana, aquí el español, ¿no? En estos encuentros, porque luego el Perú va a ser España. Entonces nos dice, más no por eso conservaron menos la memoria. Importantísimo, no por ser tradición oral, no por eso conservaron menos la memoria. O sea, la memoria servía como la escritura, ya algo fidedigno. Nos dice, menos la memoria de sus antiguallas. Ni tuvieron menos en cuenta para todos los negocios de paz. O sea, para todo. Para la paz, para la guerra, para el gobierno. Porque en la tradición, y este es oral, de unos a otros, oral, fueron muy diligentes. Fueron muy diligentes, muy diligentes. Este es un aplauso que está dando el sacerdote Pedro de Acosta a la tradición oral. Y nos está diciendo cómo era. Y como cosa sagrada, recibían como cosa sagrada. Con la tradición oral, los conocimientos eran recibidos como cosa sagrada, como algo que no se puede cambiar, no se puede modificar, como cosa sagrada. Recibían y guardaban los mozos, o sea, los jóvenes, y se iba transmitiendo de generación en generación lo que sus mayores les referían. Y con el mismo cuidado, cuidado, lo enseñaban a sus sucesores. Esta es la tradición. ¿Ya? Así es que, por eso, como se dice, la ignorancia es atrevida, ¿ya? Y nosotros repetimos, repetimos, y de repente no hemos leído estas cosas, o no sabemos cómo era antes que hubiera escritura, cómo se enseñaban cosas. Dice, y agrega, fuera de esta diligencia suplían la falta de escritura y letras, parte con pinturas y los más con quipos. Dice, ¿ah? Y agrega, fuera de esta diligencia suplían la falta de escritura y letras. Entonces, ¿cómo vienen las letras y la escritura propiamente? Pues con España, un aporte español, un video que quiero hacer hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que hace España para nosotros? Pues en resumidas cuentas, España nos lleva a la civilización. Bueno, para no hacer el video más largo, no más largo, porque acá habla de los Pucamayo y todo lo demás, usted lo puede encontrar aquí, textos de la PUC, ya, Pedro Acosta, o José Acosta, humanista y científico. Oh, profesor, la ciencia viene después. Vamos a ver eso. Bueno, hasta otra oportunidad. Muchas gracias.